¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos de Historia y Antropología. Este es un nuevo programa que estamos realizando yo, Wilmer Mejía Carrión, y el profesor. Carly Bravo, y vamos a tratar de todas las semanas hacer unos temas de historia y de antropología con una finalidad de divulgar un poquito ese conocimiento y que sea entendible para el público en general, ¿no? Y con cierta rigurosidad también. Efectivamente, vamos a tratar de ser rigurosos, pero eso no quiere decir que no tratemos de ser sencillos y lo más, eh, bueno, tratamos de hacer que esto sea fácil de entender. Sabemos que nuestro público es un público general, pero ávido de conocimiento y bueno, para eso estamos haciendo este programa. Queremos de alguna manera difundir cierto conocimiento y, ¿por qué no?, mejorar, hacer entender a nuestras personas, bueno, diversos temas que muchas veces son un poco complicados de entender. Sin embargo, bueno, en mi caso como antropólogo, en el caso de Charlie, como bachiller en historia y licenciado en educación, podemos de alguna manera darlas a entender de una manera tal vez no tan amena, pero al menos más sencilla para que puedan digerirla y puedan conocer un poco más de temas tan sustanciales en la historia del Perú, en la antropología, en general, en las ciencias sociales. Claro, y la temática es que cada semana tocaremos un tema de historia y la siguiente tocaremos una de antropología y así sucesivamente para tocar los temas tal vez más puntuales que la gente pueda conocer de cultura general, ¿no? De manera general, de manera sencilla y con cierta rigurosidad, pues tampoco no es un tema para especialistas, pero es para público en general y que se puedan entender las cosas con cierto rigor, ¿no? Cómo se ha avanzado hasta ahora, qué se conoce, etcétera, etcétera. Y Efectivamente. Bueno, vamos a empezar ya ahora con nuestro primer tema, que es un tema que espero les guste, en realidad, muy interesante y siempre va cambiando constantemente, porque se dan nuevos descubrimientos que siempre son apabullantes, sorprendentes, y en este caso es pues el poblamiento de América. Bueno, particularmente sé que a todo el mundo se nos ha enseñado esto desde el colegio, pero siempre hay cosas nuevas que aprender. Y es más, ahora vamos a refrescar un poco la memoria. Nosotros sabemos, por ejemplo, eh, que siempre, desde la época, al menos de los españoles, hubo una curiosidad por saber el origen de este hombre americano. No es que las sociedades anteriores prehispánicas no hayan tenido la curiosidad de su origen, pero no tenían la conciencia de que pertenecían a un continente, ¿no? Generalmente cuando las sociedades prehispánicas explican cuál es su origen, de alguna manera se enfocan en su propio grupo étnico, ¿no? Más no en la generalidad. En este caso, lo novedoso a partir del siglo XVI va a ser entender el origen de este hombre americano que para el europeo fue tan sorprendente y tan misterioso, porque como lo vamos a desarrollar, la religión tenía una importancia tremenda en la explicación del mundo para los europeos. Y el hombre americano rompe con esos esquemas y esa explicación religiosa. claro, y es que en los años 1500, cuando los españoles empiezan los europeos en realidad, en general, los españoles en particular, empiezan a viajar por todo el mundo, llegan aquí a América y esos viajes habría que entenderlos así como si fuera el choque de dos mundos. O sea, ellos llegan a estas zonas y encuentran gente, personas, y empiezan a hacerse una serie de preguntas. Y estos humanos, incluso se planteó el tema de su humanidad, así que eran, hasta qué punto podrían ser, y bueno, humanos, y también si eran humanos, entonces cómo aparecieron aquí. Y como bien lo explica Wilmer, en un comienzo, la primera explicación que se les viene a la mente es un tema religioso, porque hasta antes del siglo XVIII, los años 1700 para que se pueda entender, desde los siglos a veces tenemos la costumbre de hablar en siglos, pero los siglos, para se entienda, el siglo XV es el año 1400 aproximadamente, el 16 son los 1500, o sea, cuando leemos en siglos siempre traten de restar uno y o agregarle dos ceros, ¿no? El siglo XVIII sería
18 menos 1, 17, y 2 ceros todo el 1700. Entonces, hasta antes de los 1700 del siglo XVIII, antes de la filosofía ilustrada, todo se tendía a explicar con la religión. Entonces, ¿qué hicieron estos españoles? Empezaron a creer que hay estos humanos, si están aquí, se empezaron a plantear el problema si los había creado Dios o no, ¿no? Y cómo habían llegado acá. Y ahí tiene que ver un poco eh, lo de las tribus de Israel, ¿no? Que bueno, es que es algo más o menos conocido, las tribus perdidas de Israel, ¿no? Así es. Los españoles, entre otras respuestas, pero sobre todo pues empezaron a pensar que los americanos tendrían un origen en las tribus perdidas de Israel, es decir, un origen en el Medio Oriente. Y esto, bueno, aunque parezca un poco, tal Acabo de vez, los al lado se de acabó los pelos, para ahora, ¿no? Porque para esa época era claro, claro, no, era lo normal, ¿no? La religión. Sin embargo, hasta ahora hay un grupo, como los mormones, un grupo religioso, que afirma esto, ¿no? Si es que tenemos mormones entre nuestro público, deben saber de que Joseph Smith es el que, pues, dice de que los hombres americanos en realidad tendrían un origen en el Medio Oriente y que serían, pues, descendientes de estas personas, ¿no? Que llegaron a América y que se instalaron aquí. Sin embargo, bueno, Joseph Smith en pero realidad no le antes de, tocó. En realidad, antes de, esto fue parte de toma de estos españoles que ya venían diciendo eso para la época de Smith, unos 2, 3 siglos antes de él. claro, pues justo ir a otro punto, y es que era común, ¿no? La explicación religiosa, porque incluso aquí, no con esa óptica, pero Antonio León Pinelo también menciona, pues, que en la selva amazónica Dios habría creado el jardín del Edén. O sea, hasta en esas épocas lo común era a todo casi darle una explicación religiosa, porque también podría tener incluso hasta consecuencias de otro tipo, ¿no? O sea, ahorita lo que sería escandaloso, tú dabas una explicación que de repente podía entrar entre comillas en contradicción con la Iglesia Católica o la Biblia y podías tener un problema, ¿no? Entonces por eso también se tendía a eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eran otros tiempos y, bueno, no podía ir exactamente contra la iglesia, aunque de todas maneras existió José de Acosta, justamente, que va a ser el precursor de la teoría que ahora está avalada, que es la del origen asiático. Pero también no hay que olvidar que anterior a él, no sé si paralelo, creo que es anterior, estuvo León Pinelo que también sería de alguna manera un precursor de una teoría, luego vamos a hablar de Meguino, pero que es el origen autóctono del hombre americano, ¿no? León Pinelo, hay un libro de León Pinelo, ¿no es cierto? El paraíso en el nuevo mundo se llama. Claro, en el Paraíso del Nuevo Mundo él plantea de que en realidad Adán y Eva habrían estado acá en América, si no me equivoco, en la misma selva peruana, ¿no? Que a partir de ahí es que se expande el hombre a través del mundo. Ojo que es muy interesante, porque en realidad el León Pinelo y lo que plantea también se hace porque en ese momento se decía de que Europa estaba corrompida, estaba corrupta, y que el nuevo mundo sería pues el nuevo lugar donde renacería el cristianismo, ¿no? De alguna manera el nuevo Jerusalén se estaría dando acá en América, ¿no? Y hay un tema importante también, es que, bueno, siguiendo este punto, es que eh, el tema del origen del hombre americano también nos envolvía en un tema un poquito más grande, ¿no? Que era el tema del origen en general. Durante los años 1800 o siglo XIX, había mucha polémica, ¿no? Si el hombre se había originado de un solo tronco, que le llamaron la teoría monogenista, ¿no? Un solo origen para el hombre, o si habían diferentes troncos que habían originado los hombres. Por eso le llamaron poligenismo, ¿no? Incluso algunos plantearon de que en cada continente pudo haber tenido su propio hombre. Y eso también es un debate, bueno, que ha quedado como parte de la historia de las ideas, ¿no? Como también la teoría autoctonista de Florentino Ameghino, ¿no? Pero es un debate interesante. Y aunque el monogenismo ahora, es ahora lo que prima, eh, me parece que, tú sabes que estamos en una época en la cual hay gente que todavía piensa que la Tierra es Claro. plana, a terraplanistas. Entonces hay algunos que todavía hay unos grupos todavía que quieren defender un poquito el poligenismo, ¿no?
Y es que eso también tenía implicaciones hasta cierto punto políticas, o sea, cierto punto políticas, culturales, de dónde estaba el origen del hombre, ¿no? O sea, quién es el que había originado todo esto, toda esta grandiosidad, ¿no? Algunos se querían atribuir ese origen, ¿no? Y efectivamente, hay una cuestión política también detrás, muchas veces, que está un poco oculta, pero ahí se encuentra vigente, ¿no? Y bueno, una de las cosas también que ahora, bueno, sabemos y conocemos es que, bueno, de alguna manera a la distancia, ya esto es del siglo XXI, es que la teoría de Alex Harlica, al parecer, sería eh, la más valedera. Sin embargo, esto no quiere decir de que se haya avalado todo lo que dijo Harlika. En realidad, esta teoría, si bien es cierto, ha quedado, digámoslo así, avalada Vamos por en la orden ciencia. pero vamos en orden, poquito a poquito, para que se nos vaya entendiendo, porque, Ajá, claro, porque, claro, lo de Jarlica sí es importante, ¿no? Pero primero, ¿qué le parece si empezamos con lo de Ameguino y después ya claro, pasamos a Jarlica para seguir una secuencia, ¿no? Y sea más fácilmente comprensible, porque entre nosotros nos entendemos rapidito, pero de repente hay algunos que no tienen tanto conocimiento y les puedes ayudar con, ¿no? En forma claro, más claro, aprendida. no, no, adelante. Entonces, Vamos con vayamos lo de por Ameguino Ameguino primero. primero. Ya, claro. Ya, entonces, hago yo. Sí, Ya, sí, claro, en ese debate del poligenismo y el monogenismo, todos conocemos que triunfó el monogenismo, ¿no? Había un tronco inicial y, bueno, hubo un hombre que se llama Florentino Amellino que planteó que el origen del hombre estaba en un solo tronco y ese tronco estaba acá en América. O sea que el hombre, algunos dirán argentino, ¿no? Un poco pecó de soberbio, dijo acá en Argentina, en las Pampas, nosotros originamos a los hombres, fuimos los primeros hombres. Y bueno, esa fue su gran teoría, ¿no? Por eso le llamaron el autoctonismo. Y después, la teoría de Ameguino, él presentó restos fósiles, ¿no? Este, restos fósiles, restos óseos, pero resulta que los restos óseos no eran de humanos. Él había dicho que la antigüedad del hombre todavía era mucho mayor a la que nosotros teníamos estimada, porque él habló de que el hombre era de la era terciaria. Esa teoría se le llamó autoctonismo porque decía que el origen del hombre estaba aquí. Sin embargo, empezaron a notar problemas con el caso de los fósiles. Y ahí nace la gran teoría, que es la que está en boga, que es la que le vamos a dedicar más tiempo, ¿no? Que es la de Alex Harlica y que, bueno, a ver, la vas a comentar para la gente. sí, efectivamente. Bueno, en el caso de Alex Jalica, lo que él va a proponer es que el hombre americano tiene origen asiático, ¿no? Ameguino, como bien lo mencionaste, habla del Homo pampeanus o del hombre de Miramar y dice que el origen del hombre está en Argentina. Alex Jalica va a ir contra esa idea. Van a hacer unos análisis de los restos que había encontrado Ameguino y resulta que eran restos de animales y otros elementos terciarios. No había ningún elemento humano ahí. Entonces es así como Harlika desbarata la teoría de Ameguino y propone la teoría de origen asiático. Esta teoría resultaba que lo que decía era que el hombre había pasado por un puente de tierra, un puente de hielo, ¿ya? Un puente de hielo. Y este puente de hielo había hecho que, o había sido pues el nexo entre Asia y América. Y los hombres asiáticos habían pasado eh, por el estrecho de Bering, ¿no? Perdón, por el puente de hielo, de manera, pero lo planteó de una manera simplista, de una manera bastante sencilla. Hasta el vocablo puente, ¿no? Genera confusión, ¿no? Hasta el vocablo puente genera confusión, porque hay varios alumnos, cuando yo estaba impartiendo clases, que me dicen, profe, un puente, y alucinan como un puente así como si fuera el puente de Hacho, no sé, o el de, ¿no? O el puente Santa Rosa, o son puentes sencillos, ¿no? Pero cuando se habla de puente, no se, o sea, esa palabra, como se usó, varios lo entendieron de una manera un poquito literal, si se puede entender. Y en realidad que es un espacio bastante amplio, como se va a notar. Efectivamente, es un espacio bastante amplio que en realidad no merece ser llamado puente. Es más, llamarle puente en realidad es ir contra lo que es realmente.
una tierra emergida muy grande y donde los hombres y mujeres prehistóricos vivieron por al menos 10.000 años. Ahora quiero mostrarles justamente este video. Vamos a ir conversando mientras vemos un poco para que ustedes, amigos, amigas, vean cómo es este cambio, estos cambios climáticos que dieron origen a lo que vamos a ver como el beringue. Vamos a... Un poquito de publicidad. Sí, un poco de publicidad que nos llena. Ahí está. Bueno, ahí claramente se puede ver cómo esto está hacia el norte. Como pueden ver, ahí está el actual estrecho de Bering. Todo lo rojo sería lo que fue la antigua Beringia. En este caso, este video lo que nos muestra es cómo es que ha ido cambiando esta zona. En este caso empieza con 130.000 años atrás, que era muy parecido a lo de ahora, y poco a poco va yendo hacia nuestro presente y vamos viendo cómo va cambiando constantemente esta zona. Una cosa interesante es que justamente el llamarle puente desmerece a Beringia de alguna manera y es confuso, porque sería como llamarle que Bolivia es un puente entre Perú y Argentina. Claro, en la palabra puente se entiende como si fuera solamente una zona de tránsito, ¿no? Claro, Y con las nuevas teorías ya no se le ve así, pues ya se le ve como también que hubo bueno, hubo poblaciones humanas por tiempos prolongados. efectivamente, hubo una serie de poblaciones humanas e inclusive estas poblaciones humanas van a tener un espacio bastante eh, amplio para poder desarrollarse. Eso hay que entenderlo así. O sea, cuando hablamos de Beringia, en principio hay que entenderlo como una pradera, con una gran, eh, digámoslo así, pastizales, no sé cómo decirlo, hay una eh, serie de pastizales, una pradera de pastizales, las cuales van a servir para que las personas de aquella época eh, vivan por lo menos unos 10.000 años. O sea, imagínense el tiempo que estuvieron ahí. 10.000 años, o sea, para ponerlo en perspectiva y se puede entender, ¿no? O sea, desde el cristianismo, desde el nacimiento de Cristo hasta acá, han pasado 2.000 años. Estamos hablando que, de ser cierto lo que se está teorizando, es un periodo 5 veces más amplio que toda la historia, bueno, la historia desde el cristianismo para acá. O sea, tiene 5 veces más que todo el cristianismo. Es una bestialidad de tiempo, una brutalidad de tiempo. Efectivamente, y es más, lo interesante de estas tierras emergidas es que fue o es un mundo perdido. O sea, la ciencia prácticamente recién ha descubierto Berín, por decirlo así. O sea, imagínense, nosotros hablamos de la Atlántida, ¿no? Y mucha gente piensa que ese es un verdadero mundo perdido. Pero en realidad, el verdadero mundo perdido ya lo hemos encontrado. Está ahí. Está ahí, Beringia. Y lo más interesante es que este lugar es la fuente, por decirlo de algún modo, o el origen del hombre americano. Pero acá viene el matiz, y si seguimos viendo el video, eh, como pueden ver, ahí se produce un fenómeno que se llama de eustasia Glacial. glacial. El mar bajó por lo menos unos 150, algunos dicen 300 metros, aunque a algunos les parece exagerado, pero está entre 150 o 300 metros que bajó el mar y dejó que diversas tierras que estaban debajo de este mar surjan. Y al surgir, pues tienen un clima no tan fuerte o tan frío, sino que va a tener un clima relativamente cálido. Este clima relativamente cálido va a permitir que se sienten diversos grupos humanos provenientes del Asia Oriental. Y estas poblaciones humanas van, como lo mencioné, a vivir 10.000 años ahí. Ahora, ¿por qué viven ahí? ¿Cuál fue la cuestión? Eh, ¿Por qué no regresar de repente hacia Asia o simplemente ir hacia América? Hubo un problema. La era del hielo, estamos hablando, ojo, de la época finales del Pleistoceno, Pleistoceno. ajá, de la finales de la era del hielo.
en la cual existían grandes barreras de hielo, tanto Bloques, ¿no? Que dejaron atrapados. hacia la zona de Asia. Entonces, los grupos humanos van a quedar atrapados y aislados de los otros grupos que estaban en Asia. Y van a estar así por 10.000 años, imagínense. Y Ahí esto es que gracias a esto van a mezclarse, van a juntarse, van a ser, o sea, es increíble en realidad. Y es más, los arqueólogos hasta ahora no saben totalmente la historia, falta excavar. o sea, disculpa que te corte, eh, mm, cuando se dice que el hombre americano tiene procedencia de Asia, es cierto, pero hasta cierto punto, porque al crear una población de unos 10.000 años, bueno, diferentes poblaciones, ¿no? 10.000 años en esas zonas, ya se terminan cruzando, mezclándose entre ellas, teniendo relaciones comerciales, biológicas también, y se forma también o sea, un nuevo elemento, ¿no? Efectivamente, y justamente, ¿cómo sabemos que hubo estas poblaciones aquí? Porque se dio algo que se llama una investigación por el ADN mitocondrial. A Ahí partir se ve, de esa disculpa un ratito, investigación, discúlpame un segundito, creo que ahí se ve, creo eso representa un poquito los bloques, ¿no? De hielo, me sí, parece, o estoy equivocado, esa sí, parte. Pero entonces en efectivamente, los años veintitantos mil, ajá, me ya parece, en esa ¿no? época están ya los grupos. Y acá justamente habla del ADN, ¿no? Los Ah, haplogrupos. Y ahí sí ya no sé exactamente qué significan los haplogrupos. Hay que hay que tener investigarlo, un genetista, un especialista en genética. en genética. Pero ahí ¿Ah? pueden ver que por lo menos, miren, o sea, hay varias poblaciones muy diferentes. Y estas poblaciones van a estar ahí, van a vivir ahí, van a mezclarse, van a tener intercambios, ya lo hemos mencionado, de todo tipo. Y van a Sí, formar, pues, lo que se llama, los científicos lo llaman los beringianos. O sea, es interesantísimo, el concepto, ¿no? Que ya le da importancia a Bering. claro. O Y, sea, son y- tierras emergidas donde la gente va a vivir por 10.000 años. O sea, eso hay que entenderlo bien. y es interesante también este punto un ratito, que mira, este video, que yo creo que sería bueno también que lo compartas con, pues, lo pongas con el enlace, ¿no? Para que se pueda usar, porque es un material muy bueno. Eh, este video ¿no? De cómo ha cambiado Bering, también nos ayuda también a entender cómo a través del tiempo cambian las cosas, pero no solo las culturales que ha creado el hombre, sino la geografía misma. Porque a veces cuando uno no tiene perspectiva de tiempo, cree que todo siempre ha sido así y cree que nunca ha cambiado y que nunca va a cambiar y tiene a veces una visión un poquito estrecha de la realidad. La idea también de la historia, las ciencias sociales, la antropología, arqueología, sociología y todas, es que entendamos un poquito más lo complejo que es el ser humano, pero también el medio donde vive, ¿no? Cómo ésta se transforma y afecta a las poblaciones humanas. Y y justamente una de las cosas muy interesantes de este periodo es que la geografía cambió. Cambió, pero no de manera permanente. Es interesante porque en esa época, a diferencia de la nuestra, más bien el nivel del agua, del mar, descendió. Más bien en nuestra época el nivel del agua está subiendo. Entonces también ahí vamos a Por tener el una cambio serie de climático, cambios. ¿crees que es por el derretimiento de los casquetes polares el tema del cambio climático? Porque antes, evidentemente, al ser antes una época más fría, había más bloques de hielo, por así decirlo, y menos agua, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro, por así decirlo, efectivamente. Y es más, sabemos muy bien que la actual Siberia y Alaska no van a permanecer por siempre así separadas, sino que en algún momento también volverán a juntarse. Ahora, lo interesante es que los científicos todavía no han recorrido todo el lugar y hay todavía muchos huecos, muchas preguntas que hacer. Eh, Dos acotaciones que quisiera hacer, si me permites un sí, segundito. adelante. Claro, interesante, mira, eso de que hablaste de la Atlántida, me pareció llamativo y es una buena forma de explicar a la gente, porque durante mucho tiempo se creyó en civilizaciones submarinas, ¿no? Y aunque son mitos, muy de repente tiene base en que muchas de las cosas donde han vivido poblaciones ahorita yacen bajo el agua, porque ha cambiado mucho la geografía. Es por eso que en algunos lugares, evidentemente aquí en Perú, ¿no? Se está desarrollando un poquito de arqueología submarina. Bueno, no sé si en Perú los propios peruanos, ¿no? A veces vienen investigaciones de afuera,
pero se desarrolla porque es verdad, han quedado poblaciones, no sé si civilizaciones, que el concepto es gigantesco, pero sí poblaciones humanas que han dejado vestigios bajo el agua. Y eso se ve en muchos estudios. Eso de repente alimentó en las antiguas personas las ideas de que habían civilizaciones perdidas, ¿no? De repente, una especulación. Y lo segundo que quería acotar es que justo hablando de la unión, ¿no? Entre Siberia y América, y la gente a veces lo ve como si tuviera esto, como si siempre hubieran estado separados, pero la gente olvida que Alaska le perteneció antes a Rusia. Claro, Y así esa es. es una muestra de que había una unidad, ¿no? ¿Cierto? O sea, la zona de Alaska, que es la que está, bueno, no sé si la puedes guiar, señalar tú bueno, con la pantalla que estás compartiendo, pero la zona de Alaska es la que está pegadita a la primera parte de América, y esa pertenecía exactamente, y esa pertenecía antes a Rusia. Es una muestra de que se entendió como una unidad, pertenecían a un mismo país en un momento. Claro, así es, que luego Estados Unidos lo va a comprar. Pero miren lo interesante acá, me gustaría que observen cómo es que gracias a la investigación del ADN mitocondrial sabemos, al menos los grupos humanos que subsistieron en esa época, hay un poblamiento inicial de aproximadamente se dio hace 36.000 años atrás y que correspondería a un grupo de asiáticos que se separan de la población, ¿no? Digamos, del continente, por ponerlo así, ¿no? Y que llegan hacia el norte y que, bueno, ocupan lo que conocemos ahora como Beringia. Pero hay algo más, y acá viene lo interesante del tema. Nosotros a veces en el colegio, hasta inclusive en las academias, tenemos la idea de que como si fueran un grupo de fila india, pasaron los indígenas, perdón, los beringianos, a América, ¿no? Llevando sus cosas, tipo cazadores, como si tuvieran, supieran dónde llegar. Pero en realidad no fue así. Y Inclusive, es que el vocablo, eh, disculpa, es que el vocablo de puente ayuda a esa confusión, porque un puente es una zona de paso nomás. Por ajá, eso está bien lo que tú mencionas de que se debe cambiar el vocablo. Ya no se debe usar la palabra puente porque induce a una confusión. efectivamente. Y es más, si nosotros vemos acá, podemos ver de que inclusive ha habido gente que ha vuelto hacia Asia. Acá también igualmente, miren, volvieron, este mismo grupo volvió también, otros también pasan acá. O sea, en realidad, Beringia fue habitada por gente que tanto llegó, se estableció, se quedó, o algunos volvieron a Asia y otros simplemente se fueron hacia América. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Probablemente uno es que seguramente algunos no quisieron competir ya con las poblaciones que estaban en Asia. Así que entre competir con los grupos humanos que ya estaban ahí asentados por comida y recursos y explorar un nuevo lugar donde no había nada, prefirieron explorar. Claro. Hay Claro, algunos que se avientan un poco más a la aventura, ¿no? puede decir, ¿no? Una aventura que es necesaria porque si no, no consiguen recursos para alimentarse. Lo Claro, interesante también es que va a haber gente que no se va a arriesgar a ir a América, por decirlo de algún modo, y va a volver hacia Asia. claro. Preferí buscar lo conocido, ¿no? Un poco de lo que los humanos. Algunos humanos son más arrojados, asumen un poco más de riesgos, y lo natural es que otros humanos prefieran no asumir riesgos, ¿no? Eso pasa en las poblaciones actuales también. Así es. Lo interesantísimo también, como pueden ver acá, ya añadiendo al tema de Carlica, ¿no? Que las nuevas investigaciones lo que dicen es que no hubo una sola ruta, ¿no? Porque Claro. Jarlica y otros. Pero antes de que continúes con eso, ¿le podrías explicar un poquito a la gente cuál era la idea original de Jarlica y en cuáles son las variaciones para que se pueda entender mejor? Claro que sí. Tenemos de que el estrecho de Bering, o sea, lo que ahora es el estrecho de Bering, Jarlica pensaba que era un simple puente de hielo, así pequeño, que probablemente solamente haya unido esta parte con esta. Luego se planteó lo del puente de tierra, ya no de hielo, pero igualmente era algo pequeño, se suponía que era Insuficiente. algo mínimo. Pero ahora eso ha quedado desfasado. Y lo que se está suponiendo, porque ustedes saben, todo esto amarillo fue Beringia, ojo, es enorme. Es y unía ambos continentes y acá es donde vivía la gente.
Claro. Y eso hay que entenderlo bien, ¿no? Hay que decir Eh, también que Jarlica planteó sus ideas más o menos en 1920, ¿no? Entonces ya han pasado 100 años y evidentemente tenemos más información, ¿no? sí, 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 a veces vivir en esta era es muy interesante, ¿ah? Con esta información eh, nos llega gracias a que tenemos estos del Internet, el conocimiento, y bueno, ahora sabemos de que en realidad no hubo una ruta, sino ya se está viendo por dos rutas, una por el interior y otra por el litoral. Y lo interesante es que la ruta, esta forma de poblamiento explicaría, por ejemplo, el poblamiento peruano. Acá un poco, viendo esto, ahora sabemos, acá se puede ver, de que por un lado, las poblaciones llegaron a Sudamérica por el interior y habría habido una migración que llegó eminentemente por los Andes, por la sierra, y otra por la Amazonía. Y otro grupo que haya llegado por el litoral. Y eso explicaría, por ejemplo, las diferencias anatómicas que los arqueólogos han encontrado en las poblaciones prehistóricas de la costa y de la sierra. Por ejemplo, entre los paijanenses y lauricochenses, ¿no? Los paijanenses habrían sido un grupo étnico, Costeños, sí, no, costeños para que la gente lo entienda, los que son costeños. efectivamente, así es, costeños, que medían, que eran un poco más altos que las poblaciones serranas, aproximadamente 1,70 m, y excepcionalmente se han encontrado de 1,75 m, lo cual se explicaría, al menos parcialmente, por la dieta marina que tenían. Y no solo eso, sino también eran dolicocéfalos, o sea, de cráneo alargado. Y algunos piensan que de repente sería por deformación craneana, aunque eso tampoco no hay mucha seguridad, mientras que los individuos de la sierra, los lauricochenses, tendrían el cráneo brachicéfalo, o sea, el cráneo ancho, así es. Y su estatura era más baja que los paijanenses. Esto se explicaría por una sencilla razón, porque son dos migraciones diferentes también. O sea, no solamente por la cuestión alimentaria, sino también por una cuestión de migraciones distintas, las cuales son dos poblaciones, por lo tanto, diferentes. Y esto va en contra de la teoría un poco tradicional, ¿no? Nosotros, no se nos ha enseñado, a mí me la enseñaron, recuerdo, de que como que el Perú nació serrano, ¿no? ¿En qué sentido? Que de la Amazonía, ¿no es cierto? Llegaron y probablemente hayan subido a la sierra. En la sierra se civilizaron, entre comillas, ¿no? Aprendieron la alta cultura y luego la costa va a tomar esos elementos. Entonces, la cultura costeña sería un derivado de la cultura serrana, ¿no? Que si bien es cierto, tuvo un origen amazónico, sin embargo, se civilizaron en la sierra y lograron los grandes alcances solamente en la sierra y a partir de ahí las poblaciones costeñas que llegaron a tener un alto nivel de civilización beben Claro, directamente de las poblaciones serranas. bueno, viene hasta Ahora sí se desde no es Tello, cierto. creo, ¿ah? Eso viene hasta desde Tello, creo, cuando Tello plantea el origen de la civilización con Chavín y que viene de la selva, ¿no? Con los arawaks, unas tribus, ¿no? Eso es lo que se ha enseñado en la escuela tradicionalmente, ¿no? Pero ahora hay otra visión. Y ahora se sabe que eso pues no es real, ¿no? Ahora ya se ha descubierto de que en realidad la costa tendría sus propios grupos humanos, la sierra también sus propios grupos humanos, pero esto no quiere decir que hayan estado aislados, ¿ah? Para nada. Al contrario, inclusive un poco viendo el poblamiento de Lima y el poblamiento de San Juan de Lurigancho en particular, porque acá en esta página tenemos también gente que, bueno, Sí, siempre le gusta ver la historia local y creo que este tema también puede plantearse en ese sentido. En el caso de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, que es el general de Lima, tenemos de que hubo grupos paijanenses que llegaron a la quebrada Canto Grande y desde el litoral llegaban a estas zonas y probablemente se hayan encontrado con los grupos lauricochenses, serranos, que llegaban por las lomas. Y al llegar por las lomas, y los otros por el litoral, es probable, muy probable que se hayan, ahora, se hayan hecho la guerra, hayan peleado, o tal vez hayan estado en paz, no lo sabemos. Pero sí claro. lo que sabemos bien es que hubo un intercambio entre ellos con el tiempo. Y el origen del limeño primigenio, por llamarlo así, o del luriganchino primigenio, es la mezcla de estos dos grupos, los que llegaron por el litoral y los que llegaron por la zona del interior, ¿no?
Es muy interesante en realidad. Claro. Y esto también muestra que el tema es mucho más complejo, ¿no? Es verdad que en la escuela, yo te digo porque también enseño, se hace de una manera, a veces no se le complica tanto, bueno, porque el tema es complejísimo, pero a veces no se habla de tantas cosas porque es un mundo para un niño a veces de 11 12 años, toda esa complejidad, ¿no? Entonces se trata de hacer de una manera más sencilla, que pueda entender al menos las cosas más fundamentales, ¿no? No, ¿te podrías poner el mapa un segundito? Claro, A ver, porque justo creo que me parece que la línea roja representa un poquito lo que era la teoría, tal vez si se puede entender, original de Jarlica, ¿no? Donde venías por el estrecho de Bering, donde pasas, ibas haciendo un poblamiento del norte a sur, y por el eso, corredor Mackenzie. claro, y eso más o menos, bueno, es la visión tradicional, la línea azul complementa las otras rutas alternativas por alrededor de la costa, ¿no? Eh, pero también, justo, esta teoría también encontraba mucho apoyo en que los restos fósiles más antiguos del continente se encontraban primero en el norte. Y a medida que ibas bajando la antigüedad, los restos eran más recientes. Entonces, eso apoyaba un poquito, claro, si el resto más antiguo se encuentra en el norte, entonces uno supone que ese es el que llegó primero, pues, ¿no? Y si los restos más recientes se encuentran más al sur, llegó después. Y como si hubiera seguido una línea ordenada de eventos, ¿no? Pero, y eso le llamó también hasta un tiempo el caso de los Clovis, ¿no? Cuando se encontró en Nuevo México, un pueblo que tiene el mismo nombre, Clovis, unos restos líticos, puntas de lanza, que están trabajadas por los dos lados, por las dos caras, que hicieron muy famosas, ¿no? Y, y esas eran las evidencias más antiguas de las culturas de las poblaciones americanas. Y muchos incluso empezaron a considerar que de los Clovis se originaban todos los humanos, las poblaciones humanas aquí en América. Y eso se le conoció un tiempo como el consenso Clovis. Y bueno, después encontraron otros restos, ¿no? Y que empezaban a mostrar más antigüedad que los Clovis, pero ahí hubo un debate porque muchos de esos restos se desprestigiaron. Sí, efectivamente, lo que sucede es que en el caso del hombre americano, o sea, no es tan sencillo la cosa. Por ejemplo, ya en Belloni, a mediados del siglo XX, si no mal recuerdo, ya postulaba la idea de que probablemente los asiáticos hayan llegado por las corrientes del Kuroshibo y usando esa corriente hayan llegado a América. Alguien que actualizó esas ideas fue Torben Rick. Torben Rick es un científico estadounidense que logra eh, actualizar la teoría y decir de que sí, eso es posible por algo llamado la ruta de la sal, Ruta de las algas, ¿no? efectivamente. Y esta teoría lo que afirma justamente es, siguiendo un poco lo que había dicho Imbeloni en algún momento, es de que los hombres americanos, al menos un grupo de ellos, habría seguido la ruta del mar. Y esto porque hay una zona que se llama justamente así, la ruta de las algas, ¿no? Y siguiendo esta ruta, gracias a la corriente que también es favorable, van a llegar a la costa occidental de América. Y lo interesante es que este grupo no va a irse hacia el interior, sino que se va a quedar en el litoral y va a poblar América, desde América del Norte, América Central y América del Sur, todo por el litoral. Y hay una serie de cosas, ¿no? Hay quienes dicen que esto no fuera posible porque no se han encontrado los restos humanos de estas personas, pero hay una cuestión. Probablemente estos restos estén bajo el mar. Entonces, por eso es que no es posible ver esto. La falta de evidencia no quiere decir que no haya pasado, pero en este caso eh, habría que desarrollar arqueología submarina para lograr entender. Claro. Y es por eso que se está trabajando en ese rubro, pues al menos los que tienen más presupuesto, más financiamiento, ¿no? Claro, y Eh, esto explicaría Monteverde, por ejemplo, ¿no? claro, pero antes de ir a Monteverde, hay que también recordarle pues a la gente que los primeros restos que encontramos hasta ahorita son utensilios, ¿no? Las primeras evidencias del hombre americano son utensilios, herramientas de piedra, madera, sogas, ¿no? Fogones, uso de fuego, ¿no? Eso es lo que primero que vamos a encontrar, los restos óseos de alimentos, ¿no? Los restos de huesos humanos van encontrando posteriormente,
a veces por el tema de la conservación, ¿no? No se conservan tanto. En Monteverde se han conservado algunos por las cosas que, por la misma forma en que se dio el proceso, ¿no? Que vinieron lluvias y había un montón de algas, de plantas, que permitieron, según los estudiosos, mantener, o sea, esos restos, ¿no? Pero bueno, no son restos humanos propiamente dicho, pero se ha podido encontrar por la antigüedad. Iba también a otro punto que es el caso de los Clovis, ¿no? Porque en esa ruta, justo en la zona bajando por Estados Unidos, se encontró, como te digo, los primeros restos, los restos más antiguos, que se aceptaron en un momento, que se aceptaron en un momento como los que eran de las poblaciones americanas primigenias, y bueno, varios dijeron que todos eran descendientes de ellos, y hubo un debate muy intenso, porque habían personas que defendían con una pasión, unos académicos que defendían con una pasión eh, eso que le llamaron consenso Clovis, que los Clovis eran los primeros, casi se volvió como una especie de, no sé si llamarlo, axioma de la arqueología americana, que se tomaba como una verdad, porque se empezaron a encontrar otros restos en otros yacimientos, en otras partes del continente, que arrojaban una antigüedad mayor a Clovis, que es más o menos 13.500 años antes de nuestra era, aproximadamente, algunos dicen 11.000 a 13.000 y se encontraron otros, pero siempre hubo, había veces, ¿no? Que especialistas que defendían muy fuerte que todos esos yacimientos no eran correctos, estaban equivocados, mal datados o habían errores, ¿no? En el estudio, hasta que se toparon con una piedra. Hasta que se toparon con una piedra porque Clovis como que cuadraba con el esquema de que todo había venido de así, de norte a sur. Pero en el otro extremo, en el sur, apareció el caso de Monteverde en Chile y eso como que creo que ha sido el gran escollo que prácticamente ha desfasado al consenso Clovis, lo ha mandado a al baúl de las teorías de la historia, pasadas, ¿no? Porque ya ahorita ya hablar de Clovis así con fuerza ya es bastante discutible y creo que ya lo defienden solo un grupo. Siempre hay, aunque parezca mentira, hasta en ciencias sociales, en ciencias en general, gente que se defiende sus posiciones de manera acérrima, ¿no? Fuerte, así como si fuera, no digo barra brava, pero parece, como si fueran apasionados, hinchas. Porque a Monteverde incluso le cayó cuestionamientos fuertes al inicio, ¿no? Y, a ver, hablamos Sí, un poquito de Monteverde, a ver. sí, sí, bueno, yo recuerdo Tommy Lehigh, que es este arqueólogo estadounidense que ha trabajado en Monteverde, justamente mencionaba que muchos de sus colegas estadounidenses eh, criticaban lo que se encontró por diversos motivos, ¿no? Uno que pensaban de que los flechados radiocarbónicos estarían mal y esto se debería también, así un poco haciendo sorna de que los del hemisferio sur no tendrían la preparación suficiente, ¿no? Para, digamos, los materiales adecuados para investigar de manera fehaciente todo esto. Esa crítica también parece un poquito prejuiciosa, se podría decir por lo menos, decir que no están lo suficientemente preparados porque me parece como que para medir, me parece que es una crítica un poquito prejuiciosa, porque claro, o sea, no te está diciendo que te equivocaste en esto, sino que no estás lo suficientemente preparado, o sea, no tienes lo suficiente, parece una crítica un poquito prejuiciosa, desde el norte, digo, ¿no? Claro, ¿no? Y no solamente eso, también dijeron de que los sudamericanos tienen un sesgo anti-yanqui, ¿Cómo? anti-estadounidense. Entonces, por ¿Cómo? ahí decían, no, estos tipos no saben lo que dicen, están prejuiciados. Es que también ha habido un debate que ha involucrado a la academia en ciertas posiciones, hasta cierto punto te lo voy a decir, nacionalistas. ¿Ah? Claro, sí, pues, es cierto, es Eh, cierto. El nacionalismo siempre está metido en este tema, siempre querer ser el origen, ¿no? El primigenio. Nosotros los eh, peruanos también lo sabemos, con lo de Caral, ¿no? claro, eso con Caral, por ejemplo, ¿no? Que acá se ha divulgado bastante y bueno, es una forma también en la que se puede entender cómo los discursos del pasado a veces se pueden usar en el presente, ¿no? Incluso en casos extremos, como el caso de Japón, ¿no? De Japón en la Segunda Guerra Mundial, algunos empezaron a decir que ellos habían originado las culturas acá americanas y durante la Segunda Guerra Mundial con ese discurso, Japón quiso justificar, mira, a aquel punto podemos llegar, ¿no? Quiso justificar una invasión acá a América, según algunos. Al menos Joseph Fontana, en un libro que se llama, es un libro sobre la historia
del siglo XX, desde los años 50 hasta los años 2011, que se llama Por el bien del imperio, lo menciona, ¿no? Lo menciona, cómo se podía usar. Y yo sé que es abrirme mucho en el tema, pero también muestra cómo a veces el nacionalismo mezclado con un estudio del pasado y a veces incorrecto, con un marco totalmente politizado, puede justificar acciones a veces hasta terribles, ¿no? Efectivamente, ese es un problema bastante grave porque ahí salimos perdiendo todo, la ciencia, el conocimiento, entre otros, ¿no? Y sobre todo, pues, no entender de que en realidad la ciencia siempre va avanzando sobre los errores, sobre las diferentes formas de pensamiento. Al final, la ciencia es un consenso, pero es un consenso que tiene una base, y esa base debe estar en la evidencia empírica, no en la cabeza de aquellos que creen que tienen la verdad absoluta. Pero a veces justo iba el punto, y no, bueno, lo estamos abriendo más, pero ahí para cerrar, a veces lo que conocemos como ciencia, y sobre todo en el pasado, lo vamos a ver en temas más adelante, cómo a veces la ciencia o los estudios se han usado con fines de otro tipo, con fines, o sea, a veces, no solo con fines comerciales, digo, con fines políticos, ¿no? O sea, pero se conoce, no solo el tema de ahorita, ¿no? El caso de Japón, que me he mencionado, varias cosas más, ¿no? Por ejemplo, el famoso darwinismo social, que era una especie de teoría que quería justificar la superioridad de unas razas sobre otras, ¿no? Por ejemplo, y se usaba con un fin de justificar la expansión europea en el siglo XIX. Entonces, de esos casos a montones ha habido, ¿no? Pero no tienen nada de científico. Lo que buscan es hacerse a veces pasar por ciencia para, para justificar sus intereses, ¿no? Efectivamente. Más bien también quiero mostrarles ahí un poco, bueno, es parte de un video, pero creo que también va a ser interesante. Es en realidad un poco este mapa, a ver qué está. Está cargando ahí. Y está cargando, ahora internet un Está poco pesado, está pesado. baja. Vamos a ver. A ver, está ¿Qué es? ¿Es un video o es un mapa? videos, ¿no? En realidad es parte del video muestra el mapa de Beringia, pero muestra un poco cómo ha sido el proceso de deshielamiento hacia el lado de Alaska, ¿no? Por un lado, eh, sabemos que se formó el corredor Mackenzie, ¿no? Así se le llama. Este corredor es el que hizo de que las poblaciones interiores de Alaska o de América y pudieran poblar el resto del continente. Eh, pero hay una cuestión, ¿no? Eh, el Dime. Mackenzie, ¿no? El corredor Mackenzie tuvo, digámoslo así, probablemente fue poblado posteriormente, mejor dicho, posteriormente a el viaje que hicieron las poblaciones por el litoral. A ver, no sé, ¿se puede ver? ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Ya, por ejemplo, ahí lo que tú puedes ver hacia arriba es un poco esta cuestión, ¿no? De la Beringia cuando estaba en toda su expansión. Ahí está un poco en anaranjado claro, ¿no? Y se puede ver cómo se relacionan ambos. Por otro lado, ahí se puede ver cuando estaba totalmente con hielo, ¿no? Hacia el lado derecho. No se puede pasar. Ujú. Allí los beringianos vivieron por mucho tiempo, por lo menos, como ya lo hemos mencionado, 10.000 años, y ahí la tercera es como con el corredor Mackenzie, en la flecha verde pasa un grupo y en la flecha roja pasa el otro grupo por el litoral. Ahora, Claro. lo interesante es que justamente los de la flecha roja es probable que hayan pasado con anterioridad a los de la flecha verde, y por eso es que los grupos. Ahora sí, ya, así ya te puedo escuchar. No te escuchaba. Sí, 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 a ver, no, cosas de los audios. Pero creo, no sé si se me entendió adecuadamente de que al final los de la flecha roja probablemente hayan llegado a América con anterioridad a los de la flecha verde, o mejor dicho, que han poblado por el litoral de manera más eh, Más rápida. eh, anterior a los que fueron por el lado del corredor Mackenzie, que sería la flecha verde, ¿no? Entonces,
Y ya, pues obviamente el estrecho de Bering luego ya totalmente se crea y las poblaciones asiáticas americanas se aíslan. Claro, claro. Eh, Justo, bueno, ese es el punto que termina desarrollando un poco más la teoría de, de Jarlica, porque ahora, como digo, ya sabemos que no es una oleada y que es de un solo grupo, sino que se va poblando por diferentes rutas, ¿no? Sin que esto es un complemento a la teoría de Jarlica. Y Jarlica, una cosa que parece que se equivocó es en la antigüedad, porque Jarlica calculaba aproximadamente la antigüedad hasta 10.000 años. Y ahí es donde comete, bueno, al inicio con los Clovis todavía cuadraba un poco, ¿no? Pero como digo, volviendo al otro caso, el de Monteverde, que estaba en el otro extremo, ya dice que como que esa ruta no cuadraba muy bien. Algunos plantean que puede haber sido por la costa hasta Monteverde, todavía no se sabe muy bien, otros plantean que pudo haber, o sea, por el norte y por la costa, otros plantean que pudo haber sido desde abajo, también desde la parte sur del mundo, Sí, ¿no? también hay unas teorías que afirman eso. Hay que ver también el caso de que Monteverde, como te digo, ¿por qué es un problema para Clovis? Porque Clovis supuestamente era el primero, pero tiene una antigüedad datada de hace 13.000 años, y Monteverde tiene unos 14.800, que son unos 1.800 años antes. Del otro lado, con otras técnicas, entonces te dice de que no es que los Clovis fueron el origen, y ahí viene el tema un poco, porque eh, ahí viene el tema un poco porque Monteverde, por ejemplo, también se tira pues la idea de que esta era la primera cultura, de que los Clovis eran los originarios, y bueno, plantea de que ya hay más rutas, ¿no? De que esto no fue tan así. Y bueno, hubieron otros yacimientos que los quisieron desacreditar, pero a Monteverde ha sido más difícil, porque el mismo Tom Dilley vino, pues las universidades norteamericanas, como tú dijiste, que han dicho querían desacreditar un poco, o cuestionar por lo menos, ¿no? Vino Tom Dilley, hicieron mediciones y parece que muy pocos cuestionan la validez de sus mediciones. Nuevamente, y es muy interesante porque al final lo que estamos viendo es que se está creando una nueva forma de ver el poblamiento americano y con evidencia, aunque haya quienes no quieren verla. De una forma más global, entendido como un proceso más grande, más macro. Porque el hecho de que a veces hayan diferentes rutas no cuestiona que una sí sea la verdadera y otra sea la falsa, no, acá lo que ha pasado es una multiplicidad de elementos, y eso se tiene que entender así. Efectivamente, estamos viendo que son procesos, ¿no? Eh, es similar un poco inclusive con lo que pasa acá en el Perú con Caral, ¿no? Yo sé que de repente hay gente que pues conoce Caral, sabe de que se considera la civilización más antigua, pero eso también está en bastante debate. En la actualidad se piensa que el Richadi también ahí como que ha exagerado un poco la antigüedad de Caral, y otro es que Shadi usa un marco teórico como difusionista, ¿no? Donde piensa que de Caral salió toda la civilización andina y la irradió, cuando en realidad no sería así, sino sería más un proceso. Creo que eso lo vamos a ver cuando hagamos poblamiento, no, Peruano, peruano, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se desarrollan las civilizaciones primigenias. o hasta qué punto se le puede llamar civilizaciones, ¿no? Porque eso también es otro debate que es amplio, ¿no? Porque es Bien, un tema complicado, ¿no? Hasta qué punto había un Estado, grandes manifestaciones culturales, clases sociales, jerarquía, burocracia, ¿no? Es un tema amplio, un tema rico que más que todo acá se trata de tener una verdad definitiva, ¿no? Esto se está investigando, hay discusiones, hay teorías y la idea es presentarlos de la manera más clara, ¿no? A veces también, yo digo, no sé si es una ocurrencia mía, pero a veces también se presentan estos como hallazgos como antiguos, el primero, ese debate que hemos hablado, no se da también por un tema de publicidad, de marketing, es un tema de que al ser el primero también llegan turistas, o sea, hay también, quieras o no, si se puede llamar interés hasta cierto punto comercial, porque Monteverde también se está promocionando en Chile también, no sé si como la primera, pero ya hay gente que va a visitar, no se vuelve una zona que recibe, pues, ¿no? Y claro. atención. Y eso implica a veces también atención de otro tipo, ¿ah?
Sí, Sabes, tú que estás metido más en el tema del patrimonio, que a veces la gente dice, pero ¿por qué se disputan esto del primero, el segundo? Y porque a veces se cierran los académicos, porque a veces también lleva más cosas, ¿no? A veces, penosamente. sí, 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 es que en realidad hay un conjunto de cosas, en cuestiones políticas, económicas, turísticas, de todo tipo. Y eso hace que se entrampen las cosas. Es que al final somos nosotros con nuestras necesidades y nuestros intereses los que le damos la mirada al pasado. Cuando le damos esta mirada al pasado, no dejamos muchas veces ver de que en realidad el pasado no es como nosotros queremos o idealizamos, sino que en realidad eh, es tan amplio que va más allá de lo que nosotros desearíamos, ¿no? Claro, incluso también ha habido otras teorías que no hemos podido de repente repasar, lo mencionamos brevemente, como las de Paul Rivet, ¿no? La polinésica, la melanésica, que incluso tuvieron bueno, recibieron un mazazo de parte de Thor Heyerdahl, que hizo la expedición a de Contic, y él parece que mostraba que más bien se podía hacer el viaje en sentido inverso, al menos con la tecnología, así como lo planteaba Paul Rivet, ¿no? Y ahora ya se puede hacer más investigaciones y ahondar un poquito más en eso. Incluso también la teoría de Méndez Correa, ¿no? Que él hablaba de una posible migración desde Australia, ¿no? Y todo esto, como decimos, no es una verdad, no es que hay una verdad última, se investiga, ¿no? Sobre todo cuando son periodos tan antiguos, que hay vestigios que se pueden perder, que se pueden deteriorar, se tiene que seguir investigando. Eh, ¿Hay una mención más que quieras recordar, un dato importante que esté Bueno, capaz? básicamente de que hay otras teorías, como bien mencionaste, por ejemplo, lo de la Polinesia, la Melanesia. En cuanto a la Polinesia, se sabe que sí llegaron polinesios, al parecer todo indica que sí hay registro genético, al parecer, de ciertas poblaciones, especialmente en Colombia, pero esta migración habría sido muy poca, no habría tenido la intensidad que tuvo la asiática, que es la mayoritaria, y se dio en un periodo relativamente reciente, estamos hablando del 2000 antes de Cristo aproximadamente. Fíjate, o sea, cuando aquí ya había por lo menos sociedades más o menos desarrolladas, más o menos, ¿no? O más o menos, aunque sea, ¿no? Porque a ver, habrá que un ratito de canal, de repente hay que guardar un poquito para la otra semana, pero según la datación, bueno, los datos que se publicitan, tendría una antigüedad aproximadamente de 3000 antes de Cristo. En la controversia más o menos, a cuánto lo jalan, porque tú dices que Ruth Chadi lo exageró, ¿no? Sí, Pero más o menos sabes, más o menos ahorita más o menos en cuánto es la exageración, tienes el dato, o sea, en sí, cuánto, sus detractores en cuánto dicen que está. sí, los detractores dicen que está más o menos en 2700 antes de Cristo. O sea, 300 años, no es mucho tampoco, No, 300 no, años de no lo es que... mucho, pero es que eh, no es mucho, pero igualmente Shadi lo habría alargado y con eso ya le ganaría, por ejemplo, a Bandurria, le ganaría a Sechín, le ganaría a Chanquillo, que me parece también, le ganaría a inclusive el Paraíso, que está en San Martín de Porres, aunque Chanquillo dicen que es más antiguo. Sechín Aunque, también se claro, dice que es antiguo. aunque hubieron también, bueno, es otro tema que ya nos metimos a otro embrollo, pero, claro, aunque también Chadi defiende un poco Caral, no solo por la antigüedad, que también es un dato, ¿no? Sino por las formas de organización que se dieron ahí. Eso ya lo discutiremos más adelante, porque es un tema buenote, ¿no? Pero una cosita más también, hablaste de la Polinesia, ¿no? Que llegaron hace 2000, que fue una migración pequeña, ¿no? Que es muy interesante. Y también hay otros bueno, una teoría más que ha salido, ¿no? Que es la de, bueno, que también se discute, como toda teoría se revisa, ¿no? Que es la noroatlántica, ¿no? La llaman la solución solutrense, ¿no? De que según Dennis Stanford y Brooke Brackley llegaron poblaciones de la península ibérica y se han encontrado artefactos líticos que tienen la técnica solutrense de Europa. O sea, acá hay que recordarle a la gente mucho de que se guían mucho por los hallazgos en vestigios, no huesos físicos, sino herramientas líticas. Y las herramientas tienen formas de tallado. Y esas formas de tallado a veces nos indican un poquito de influencia, nos indican un poco de influencia. Entonces, hay un estilo que se llama el solutrense en Europa, en España, y
bueno, acá algunos plantean, porque es una teoría, ¿no? Que se ha encontrado, bueno, Bradley y Stanford plantean de que se han encontrado esos hallazgos aquí también, pero todavía está en debate, pues, ¿no? Y este debate, porque por ejemplo se habla del hombre de Kennedy, que sería parte de esa teoría de europeos que habrían llegado acá, que resultó que sea falsa. Sin embargo, estaba justamente investigando un poco, no está del todo descartada la teoría de la llegada por Europa. O sea, todavía hay científicos que la defienden, ¿ah? Por el Atlántico, ¿no? O sea, Perdón, por Europa. el Atlántico, sí. Hay científicos que todavía la defienden, ¿ah? Y hacen Claro, o sea, conferencias con eso. como toda teoría, ¿no? Como toda teoría que hasta que no encontremos una prueba contundente de su veracidad, no la podemos decir que ya, pues, ¿no? Entonces, También, hay algunas que tienen mayor sustento, como la de la asiática, ¿no? Que es la más contundente y por eso hemos hablado de ella más tiempo, ¿no? efectivamente. Más bien, quería mostrarles ya como ir terminando un poco, Ujú. es de la megafauna. Esto va a ser fundamental para el desarrollo de las sociedades americanas, porque en un principio los beringianos, bueno, los descendientes de los beringianos, van a encontrar una enorme megafauna. Eh, pero esta megafauna se va con el tiempo a desaparecer. Hay también una controversia, algunos científicos piensan que fueron los pobladores de América los que al menos a algunos de estos animales los van a extinguir, otros dicen de que Cambio no, climático. fue por naturaleza que se extinguieron, no hay todo un debate, pero la cuestión es que todos estos animales que existían en América y que hubieran servido como animales de tiro, de repente, para algunas sociedades, y así poder desarrollar la rueda como se hizo en Eurasia, no fue así. O sea, eso es interesante porque lo que va a ocurrir acá va a ser importantísimo y esto es algo que recojo del antropólogo Marvin Harris, que si no hubiera sido por la extinción de algunos de estos animales que tal vez hubieran servido, tal vez, como animales de tiro, ¿no? Y tal vez los americanos nativos hubieran desarrollado la rueda como los europeos y los asiáticos. Como se extinguieron los animales que podrían haber servido de tiro, simplemente no hubo el incentivo para desarrollar la rueda. Y de ahí que las civilizaciones americanas, como las de Mesoamérica y los Andes, solo para mencionar las más bueno, principales, ¿no? Claro, Eh, las más importantes. las más importantes, no desarrollaron la tecnología de la rueda como sí lo desarrollaron las civilizaciones europeas y asiáticas. O al menos se les dificultó, ¿no? O al menos se les dificultó porque acá encontramos otras formas de mover grandes bloques Sí, de piedra, por ejemplo, hemos encontrado, ¿no? Otras sí, maneras, pero al justo estaba menos hablando esto con un dificultó, amigo ¿no? mexicano, el historiador, que tuvimos una charla, y me decía que hasta en el mismo México hubo zonas en que fue difícil, por ejemplo, la introducción de la rueda, por la misma geografía accidentada, en zonas de Oaxaca, inclusive la introducción de los burros fue difícil. O sea, estamos hablando de geografías muy diferentes Europa. a la de Europa y Asia. Si eso ocurrió en México, que es un país también con montañas, pero el Perú es aún más montañoso. Entonces, la introducción de esos animales también eh, se ha dificultado. Por ahí dirían en la costa, pero el problema de la costa, creo yo, es que como no hay animales de tiro, simplemente es más fácil, fue más práctico usar a la gente, ¿no? A los seres humanos para cargar cosas, ¿no? No, Bueno, lo que es cierto es que es un factor que se puede tomar en cuenta, ¿no? Porque de hecho que eso tiene que haber generado alguna influencia. No sé si es determinante, pero sí tiene que haber generado una influencia. una Y influencia. digo, ese punto que señalas es interesante porque muchas personas entendieron que bueno, cuando llegaron los invasores, conquistadores, los españoles, los europeos, eh, muchos entendieron de que acá en América había un atraso porque supuestamente no teníamos esos adelantos culturales, ¿no? Y esos adelantos no se formaron por falta de capacidad necesariamente, sino que nuestras condiciones geográficas, nuestras condiciones naturales, al ser distintas, encontramos otras soluciones con lo que tenemos, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Efectivamente, y eso más bien no habla de falta de capacidad, todo lo contrario. Tú revisas Ujú. la arquitectura, revisas los elementos culturales que desarrollaron estas poblaciones, encuentras que en realidad detrás hay una gran inteligencia y habilidad para manejar el territorio, la geografía, la naturaleza, y obviamente desde su propia lógica cultural. Claro que sí. Bueno, ha sido un placer, de veras que ha sido una conversación bastante fructífera. Eh, Creo que podemos concluir con que
estos temas están orientados, están hechos con la finalidad de que se entiendan en su complejidad, ¿no? Es evidente que en una hora no podemos abarcarlo todo porque esto es un monstruo, pero al menos que se entienda que el tema es complejo y que, bueno, a veces en las escuelas lo tratamos de una manera más somera, por obvias razones, porque tenemos el tema del tiempo, ¿no? Y porque los alumnos también están en una edad más pequeña y tienen que ir aprendiendo cosas más básicas, ¿no? ¿Cierto? Efectivamente. Y bueno, ha sido un placer, un gustazo. Y creo para cerrar esta gran conclusión hay que entender el poblamiento de América como un fenómeno global, como un fenómeno que no tuvo una sola ruta, que tuvo múltiples rutas, que tiene muchas teorías y que tiene mucho todavía andar. Si bien hemos andado mucho en estos 100 años desde las ideas de Jarlica hasta acá, se ha andado bastante, todavía falta. Y la ciencia es ese camino, ¿no? En el cual es como una carrera de postas. Tú avanzas hasta un punto, pero no puedes llegar hasta el final porque la vida misma es un límite. Tarde o temprano los hombres nos morimos, pero hacemos eso, le damos la posta a otros, le damos el conocimiento a otros y esos otros continúan y la llevan hasta otro punto. Y así ha evolucionado la Recibimos humanidad. muchas cosas, de verdad. Ajá. Claro. Lo he disfrutado, lo he disfrutado. Tú, Sí, así es. Bueno, eso sería todo por ahora. Esperamos verlos en la próxima sesión. Terminamos de entrar en antropología, vamos a ver la cultura. Cómo puede servirnos para explicar los comportamientos humanos. Bueno, esto es todo por ahora. Un gusto, Charlie, igualmente conversar. Siempre, siempre es un gusto conversar contigo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima semana. nos vemos, muchas gracias, hasta luego.